Pues yo creo que como muchos de los que nos dedicamos al diseño, desde niño tuve la inquietud, ¿no? Por dibujar, ¿no? El gusto por el dibujo, el modelado en plastilina, y ya como me fui creciendo, no sabía yo que existía la carrera, y un amigo de la selección de básquetbol, porque me gusta jugar básquetbol, él ya estaba estudiando diseño gráfico y él me dio la información. Precisamente me abrió el panorama. Yo como optativa tuve comunicación, porque me gustaba también el tema de comunicación visual, digo, al final pues ir conectando, pero en realidad cuando era niño no conocía yo la carrera, lo descubrí hasta tercero de prepa y fue como decidí, dije, de aquí soy. Era la oportunidad de estar en pues de estudiar esta carrera, sobre todo por la cuestión creativa, ¿no? Que es lo que más me ha llamado la atención. Así es, somos de la primera generación. Justo en el caso personal, yo tuve que esperar un año de prepa a universidad, porque por cuestiones de economía yo no podía estudiar en una escuela privada. Entonces, al enterarme que estaba por abrir la UAP, hubo un curso, pues un taller que fue como un experimento para medir exactamente la demanda que tenía la carrera. Y entonces abrieron una especie de taller híbrido entre serigrafía, bueno, artes y oficios, como para ver qué tanta demanda tenía. Y la verdad es que pues hubo tanta demanda que la primera generación se abrieron 6 grupos, cuando históricamente han sido 4, ¿no? Pero sí fue tal el interés que sí yo soy de la primera generación y bueno, corrí con suerte de poder quedar porque fue también un lugar peleado, ¿no? Pues justo cuando surge en la BUAP, existía ya en la Ibero, que fue la primera en Puebla, y también la Universidad Interamericana. De hecho es ahí donde el amigo que les comento, él estudiaba ahí. En realidad eran dos universidades que ofertaban diseño gráfico. Estoy hablando del 92, ¿no? Todavía la Interamericana estaba en el Paseo Bravo. Entonces, cuando empieza en la UAP, eh, también corrí con la fortuna de tener maestros que nos dieron esa identidad como estudiantes de la UAP, ¿no? Los dos cubanos que llegaron a impulsar la carrera, que la verdad nos marcaron el camino hacia donde nos íbamos a dirigir como diseñadores egresados de la UAP, que sobre todo las primeras 3 o 4 generaciones fue enfocada más al cartel. Mira, te voy a contar cómo surge y no es colgarse medallas, pero surge porque en esa época, estábamos hablando del 94, René Ascuy llega a la Facultad de Arquitectura. ¿Conocen la facultad? ¿Conocen La Monja, el edificio emblemático de la facultad? Eh, Llega y montan una exposición que se llamaba Cine 100, por el centenario del cine en México, y 100 diseñadores. Y el concepto, el grupo, el colectivo se llamaba San Rojo. Estaba Vicente Rojo, estaba su hijo, Vicente Rojo Cama, Marta Covarrubias, Connie Robinson, Rafael López Castro, Germán Montalvo, Carlos Valleiro, Eduardo Telles, Patricia Ordóñez, Nico, Morelos, ¿no? De los jóvenes de aquella época, Magallanes, ¿no? Obviamente René Ascuy, era un número, Homero Posada, Carlos Villaseñor, muchísimos diseñadores que al final, varios de ellos salidos de Imprenta Madero. Entonces cuando estábamos ahí, Paco Galvez y yo fuimos compañeros desde primer semestre, estábamos viendo la exposición y le dije, oye Paco, ¿y si hacemos un colectivo que se llame el Salón Violeta o el Salón Azul, de manera de broma? Deja mal la idea. Entonces Paco empieza a tomar la iniciativa y él lo comenta con Osvaldo Gaona. Osvaldo Gaona a su vez lo comenta
Manuel Aguatzin, Paco Conovet, y así fuimos armando una estructura de 10 integrantes. De primera generación, había de primera, de segunda y hasta de la tercera, 2 integrantes. Y entre los 10 integrantes, había una persona que no era diseñadora, era arquitecta, o es arquitecta. Entonces éramos 9 más un arquitecto. Y así empezó, y lo primero que fue a ver qué nombre le ponemos al colectivo. El colectivo Jere Monse, que es la arquitecta, que incluso propone la marca. Curiosamente, de 9 diseñadores, la que hace el logo es arquitecta, ¿no? Y propone el nombre, hubo varias propuestas, pero al final se quedó Letrina, pensando primero en la letra chiquita, ¿no? En la versalita, la tipografía, para llamarle Letrina. Pero también hacer esta paradoja del lugar donde te puedes inspirar, que es el baño, ¿no? Donde es tu momento de reflexión personal, y surge por ahí. Entonces, de hecho, el logo era un cuadrito con 2 cuadritos pequeños, era un cuadrado negro con 2 cuadritos como ventanitas amarillas, donde decía: mientras todos están durmiendo, en la letrina estamos trabajando, ¿no? Y surge como colectivo. La verdad es que fue muy enriquecedor, a todos nos ayudó, porque empezamos a buscar convocatorias, todo esto motivado por Nico y René. Entonces, en esa época surge un concurso de logotipo para Radio WAP, se iba apenas a abrir. Participamos todos, entre todos nos ayudamos, nos criticamos, y salgo ganador yo en el caso del logotipo. Entonces, el primer logo de Radio WAP lo diseñé yo, y me gano un premio con un viaje, todavía como estudiante, ¿no? Me gané unos libros y me gané el que se usara la marca. Después de ahí viene la Bienal, donde queda Osvaldo Gaona, en la segunda Bienal de México. Después viene el foro de la Cineteca, el concurso de cartel para la Cineteca, y gana Paco. Y Paco gana los 2 años seguidos el primer lugar. O sea, se avienta Después, para el Mundial de Francia 98, previo al 96 más o menos, sacaron una convocatoria de cartel sobre fútbol. Mandamos varios y Obed queda, y lo publican en un libro. Entonces, la verdad es que en el poco tiempo que duró, porque fueron como 2 años y medio de trabajo, dio muchos frutos el trabajar en equipo, cuando nos cuesta mucho como diseñadores. Somos muy individualistas y al final siempre vamos a defender nuestra idea. Pero ahí era la dinámica que traían de tertulia, ¿no? De Nico y René, donde todos exponen su idea y todos enriquecen, ¿no? Las ideas de los demás. No descalificando, sino con aportaciones, con crítica constructiva, con cómo mejorar la propuesta. Y la verdad es que fue un ejercicio bien interesante. Al día de hoy sigue siendo la generación que más premios o más reconocimientos ha tenido, la primera. Y además de haber tenido un montón de carencias, ¿eh? No teníamos laboratorio de foto, no teníamos laboratorio de cómputo, teníamos todo lo hacíamos manual. O sea, usábamos todavía Omnicrom para el color. No eran... estoy hablando de la prehistoria del diseño. Pero también eso nos ayudó a ser creativos y a resolver las cosas con poco, que es como traían la escuela Nico y René, ¿no? René hacía sus carteles con fotocopias y recortes de periódicos y revistas, hacía el collage, lo ampliaba y luego ya sacaba el positivo para imprimir en serigrafía, y esos eran sus carteles de películas, ¿no? Por eso siempre se limitó a 2 colores, ¿no? Al negro y al rojo que pudiera tener, pero por la escasez, no por aportación creativa, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es la historia de la Letrina, que al final después de ahí derivó a hacer otros colectivos, ¿no? Después Paco Galvez, Manuel Aguatzin, Obed y yo hicimos otro colectivo, que fue que nos insertamos en la DAE, donde hicimos el logo de la DAE, hicimos el de la Facultad de Enfermería y algunas otras marcas para logos, la primera versión, ¿no? Hicimos las primeras campañas de la UAP de admisión, que no existían, ¿no? Nosotros empezamos con ese proceso de lanzar campañas y de concientizar y de convocar. Entonces, la verdad que fue una segunda escuela, una segunda formación, de la facultad o del colegio, y después el formar parte de este colectivo. Y al final del día, hasta hoy, seguimos siendo amigos todos, ¿no?
o la mayoría, ¿no? Los que nos frecuentamos. Pues primero que nada es investigar, ¿no? Eso es lo más importante, tener la información dependiendo del objetivo del diseño. Si es una invitación, bueno, pues hay que investigar sobre el tema. Si es para un cliente, pues nos tiene que dar todo el brief, toda la información de los objetivos, alcances, características del producto, de lo que él requiere comunicar para que nosotros hagamos esa labor, ¿no? De repente existe el debate, ¿no? Entre si hasta dónde el diseño puede ser subjetivo. Y bueno, en mi caso particular siempre lo he tenido muy claro, ¿no? El diseño debe comunicar, debe ser objetivo, o sea, debe cumplir una misión específica de comunicar, porque hay una necesidad particular, ¿no? En el caso del diseño comercial, ya en el diseño de social o cultural puede haber cierta libertad, pero al final siempre debe de premiar o priorizarse el comunicar. Entonces mi proceso es investigar, ¿no? Hago un proceso de mapas conceptuales, sobre todo. Me gusta mucho el manejo de extraer palabras clave, me apego al método científico también, recurro un poco a Descartes, un poco a Platón. Realmente hago una mezcolanza que ahora en una maestría que estoy dando clase, doy precisamente la materia de metodología del diseño y pues les implemento cosas que he ido aprendiendo sobre la marcha. Ya son 30 años, ¿no?, de estar en este tema. Creo que todos necesitamos en algún momento, cuando ya estás a hacer ese movimiento de respiro, de salir, de caminar, de poner música, de tomar un libro, de poner una película, para que la información que ya absorbiste pues permee, ¿no? Y vaya discerniéndose hacia ti, y de ahí vayas tomando posibilidades para construir la propuesta gráfica. Sí, aquí la verdad es que cuando hago el primer acercamiento con el cliente, no es que le lea la cartilla, pero sí le expongo cuál es mi labor, qué es lo que voy a aportar. Y el acuerdo va desde el inicio. O sea, desde el inicio, si el cliente yo veo que no está dispuesto a dar esa libertad creativa, definitivamente no le entro al proyecto, porque si no te acepta desde la primera, te va a someter, ¿no?, a sus caprichos. Y sucede mucho que de repente, en Puebla particularmente, porque hay empresas que son empresas familiares. Y entonces resulta que el bisabuelo que llegó de España fundó la empresa, pero él mismo creó la marca, ¿no?, a partir de su heráldica, y entonces por sentimentalismo y por amor al fundador de la empresa no quieren modificarla, y entonces empiezan a surgir argumentos emocionales y sentimentales que contra eso nunca vas a poder. Entonces yo desde la primera entrevista con el cliente defino si le sigo o no, porque suele pasar que hay un sometimiento por parte de ellos. Si ya se da el acuerdo y empiezo a trabajar y aún así hay un feedback, porque debe de existir, pues siempre le trato de justificar. Por eso yo priorizo la metodología, porque a partir de tener todo concatenado, tener todo aterrizado, tú puedes tener varios argumentos para decir, te propongo hago esta propuesta porque aquí lo dice, está fundamentado, el mercado así lo pide, etc. Esta propuesta tiene esta justificación y argumento. Entonces es más difícil que te digan que no, porque al final, desde que tú partes, desde tu proceso de investigación, ya tienes el fundamento para defender tu propuesta. Obviamente debe de existir pues un testeo, ¿no?, digamos, con el posible consumidor, decir, a ver, hacer un focus group o simplemente una entrevista, ¿no?, cualitativa, donde tú le digas, a ver, ¿qué opinas de esta imagen? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le agregarías? Comunica, este es el objetivo que se quiere decir. Todo eso es información que tú le presentas al cliente y le dices, mira, se investigó, se hizo pruebas, etc. Dentro del proceso creativo me regreso un poquito a eso.
Nos pasó mucho cuando empezaba ya en la parte profesional. Y es una experiencia que sucede continuamente. El cliente te dice, quiero que se llame Goicoechea y Asociados. Y es un despacho de abogados. Y empecinado con que así sea. Entonces, lo que yo hago como proceso creativo es entrar al INPI, hago una búsqueda fonética y veo que esté disponible para registrar. Si la marca ya existe, aunque el cliente esté convencido y así se apellide, perdón, no se va a poder porque ya existe un Goicoechea y Asociados en la misma clase te quieres registrar. Ahí tú te ahorras tiempo, porque si no te pones a bocetar y ya después cuando está hecho el diseño te dicen, ay, perdón, no se puede registrar porque ya hay uno que así se llama, tienes que trabajar doble y eso no te lo paga el cliente. Entonces, primer paso es, busco, mira, si está disponible o no está disponible y están estas posibilidades de nombre. Siempre con información en la mano es más fácil que el cliente acepte, porque no lo estoy inventando yo, aquí está el PDF del INPI de la búsqueda fonética. Sí, mira, en la metodología que nos implementaron, tanto Antonio Pérez Ñico, mis maestros, y René Ascoy, que ya no está con nosotros, los dos cubanos que llegaron a impulsar la licenciatura en la UAP, era el trabajar siempre en blanco y negro, ¿no? Trabaja, primero que el concepto sea prioridad. El mensaje que tú quieras dar, canalizado o traducido en imagen, ya sea una marca o un póster, ¿no? O un logotipo, y a partir de ahí, si el concepto en blanco y negro funciona, ya puedes implementar el resto. En el caso tipográfico, sí hay ciertas características de la tipografía, ¿no? Se puede categorizar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista formal, ¿no? De comunicación, de lo que se quiere informar, ¿no? Si es histórico, bueno, pues vas a recurrir a un estilo de tipografía más clásica, tal vez serif, ¿no? Si es algo más contemporáneo, es sin patín, ¿no? Y vas buscando ahí más allá del gusto personal, porque recordemos que esto es, primero, resolver el problema al cliente, ¿no? Y es un problema de comunicación visual. Entonces, no puede ser tan subjetivo ahí hacer a un lado el gusto, ¿no? Por eso yo sí soy un poquito de ir en contra de los estilos, ¿no? Es que es el estilo de tal diseñador o es el estilo. Yo diría que no debería de haber un estilo, al menos en una etapa de donde estés produciendo para clientes, ¿no? A lo mejor ya llega un momento en que estás produciendo para ti mismo y puedes tener ya un estilo, pero digo, al final debemos de resolver primero el problema de comunicación del cliente. Entonces, ahí vas a elegir a partir desde el punto de vista formal, psicológico, todo, porque recordemos que también la psicología influye, la tipografía influye psicológicamente, ¿no? En la decisión. De ahí el color, pero es otro elemento que también llega, primero a enfatizar el mensaje, pero también llega a persuadir al consumidor, al usuario, ¿no? Dependiendo de tu estado de ánimo, te puede influir de cierta o de otra manera. Entonces, digamos que en ese orden, primero es el concepto, después es la tipografía y al final el color es el que llega a darle, digamos que el look and feel, ¿no? De la imagen, del diseño, pero también no nada más es para que se vea más bonito, más estético, sino para que tenga ese mensaje todavía mayor fuerza, ¿no? Pues me gusta mucho la lectura, trato de leer de todo. La verdad es que me gusta estudiar mucho. Hoy en día ya tengo un doctorado y volví a empezar a estudiar una licenciatura. Entonces, siempre me gusta leer, incluso me gusta mucho la filosofía, he estudiado filosofía de manera empírica y trato siempre de conectar la filosofía con el tema creativo. Me gusta mucho el tema creatividad, que también es un tema importante para investigar. De hecho, yo como diseñador me asumo más como creativo, porque como diseñador nos enseñan a resolver problemas de manera gráfica o visuales. Pero a veces también ya cuando te enfrentas al día a día con los clientes, a veces nada más es la toma de decisión correcta
o una solución creativa y no necesariamente visual que tú le puedes aportar al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí debemos de enfatizar y de seguir estimulando la creatividad, investigando y leyendo, ¿no? Eso siempre va a nutrirte, ¿no? La cultura, el bagaje que tú tengas, te va a ayudar para ir haciendo estas transversalidades de conocimiento y tú lo puedas canalizar en una propuesta gráfica. Eso no me impide que yo siga estudiando diseño, tomando talleres y conferencias, ¿no? Eh, Hace unos meses tomé un taller con Carlos Alarraqui sobre creatividad precisamente y otros publicistas de agencias históricas en México. Entonces sí me voy actualizando, algunos cursos en línea que de repente encuentro atractivos, trato de mantenerme al día. Obviamente hay cuestiones tecnológicas, ¿no? Que ahora también nos está demandando, y ahora donde me estoy metiendo más también es en la inteligencia artificial como un recurso. Todavía no lo aplico, pero estoy investigando y leyendo y tomando cursos como un recurso más para resolver problemas, ¿no? Pero sí me actualizo con cursos, con lo que pueda yo encontrar al alcance en línea, presenciales, gratis, pagados, lo que pueda. Y muchos libros. Sí, muchos. Y también siento que es algo normal, ¿no? En el ser humano que nos bloqueemos, ¿no? Eh, pues, ¿cómo lo desbloqueo? Me gusta la meditación y me gusta sobre todo la meditación trascendental. No sé si conocen a David Lynch, es un cineasta. Bueno, David Lynch es pintor de formación, es artista plástico. Después él justo es ese tipo de personas que admiro porque son creativos que se mueven en distintas disciplinas, ¿no? Pinta y de repente se cambia de canal y entonces ya hace películas y hace esta transdisciplinaridad o esta intercomunicación de conocimientos porque tiene las bases de la pintura y las lleva al cine, etc. Bueno, él tiene un libro que se llama Atrapa al pez dorado, que es un libro de meditación, ¿no? Que es enfocado a la meditación trascendental, y él recomienda que durante todos los días, 20 minutos en 2 sesiones, hagas una introspección. A mí a veces no me da tiempo hacer las dos, pero sí hago una por lo menos. Y es una introspección, ¿no? de recapitular. La filosofía me ha ayudado mucho también para esto, ¿no? El pensar. Cuando me encuentro bloqueado, digo, a ver, ¿qué haría Platón si fuera diseñador y estuviera en mi lugar? ¿Cómo resolvería el problema? ¿O cómo saldría de este bloque? ¿O cómo lo haría Leonardo da Vinci, ¿no? Dependiendo del creativo, el que esté pensando y estudiando, me pongo en ese, o pienso que se pone en mi lugar y cómo lo resolvería él. Me ha ayudado. Digamos que esos son los recursos que yo tengo para desbloquearme de manera más, pues más personal. Y obviamente hay unos que son más generales, como el poner música, el levantarme de mi lugar de trabajo, salir al jardín, o cambiarme de lugar, ¿no? Jalo mi laptop, me la llevo al jardín y ahí me pongo a trabajar. O simplemente salir a caminar a la calle y regreso y ya tengo un respiro, ¿no? Esto siempre también se los digo a mis alumnos: dense ese respiro, dense una pausa, porque andamos siempre a las carreras y sobresaturados de información, sobreestimulados con pantallas en todos lados. Entonces, haz una pausa, cierra tus ojos 5 minutos, respira, piensa en ti, y con eso es como si te reiniciaras tu cerebro, ¿no? Eso me ha funcionado y yo lo trato de aplicar con mis hijos. También tengo 2 hijos y trato de que uno de ellos, el más chico, hace yoga, por ejemplo, ¿no? Yo no hago yoga, pero sí un poquito la introspección, porque además la introspección, ahí tenemos todas las soluciones creativas. Cuando te sientes bloqueado, ahí están. O sea, hay gente que se estimula de otras formas, ¿no? Y no necesitas ni enervantes ni nada, ni alcohol para estimular la creatividad. Busca, rasca en tu interior y vas a encontrar todas las respuestas. Sí, una
bueno, primero, ¿cuáles son las particularidades? Es el concepto. Trato siempre de que mis diseños tengan un concepto, que es la escuela que nos dio, sobre todo René. René era su frase típica, era el concepto, es primero, ¿no? Más allá de la solución que tú le des estética o la técnica que recurras, es que haya un contenido. Y una regla que a mí me gusta mucho y la predigo y sobre todo la aplico también, sobre todo en marcas, es menos es más, ¿no? Que creo que todos la conocemos. Es un axioma, ¿no? Que el diseño es entre menos es más, las leyes de la Gestalt, que también son un recurso que ocupamos mucho, bueno, que ocupo mucho. Y digamos que esas es, digamos que las herramientas que más, figuras retóricas. Y de ahí mis ídolos o los maestros que me influyeron directamente, pues obviamente son Nico y René, por la formación con ellos. Algunos talleres que tomé con López Castro, con Montalvo, con Víctor Gorka, con Shigeo Fukuda, también llegaron a nutrir. Y yo escogía con quién precisamente por el estilo de diseño que ellos tenían, ¿no? Shigeo Fukuda, pues obviamente por esta simplicidad, estas formas imposibles. En el caso de Víctor Gorka también por su expresión, ¿no? Por su técnica. Y me gusta también el diseño de marca mucho. Y lo tomé con, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una griega. Bueno, también Isidro Ferrer. También tomé taller con él y también me influyó mucho porque también dentro de mis carteles me gusta trabajar con tridimensionalidad hecha, ¿no? Con maquetas. Entonces, con ellos son mis referentes. Históricamente me ha gustado mucho el trabajo de Paul Rand, de Saul Bass, de Milton Glaser, ¿no? De Saul Bass porque también él hizo mucho cartel, ¿no? Aunque hacía marcas, pero hizo muchísimo cartel, sobre todo para cine, que es otro de mis gustos culposos. Y digamos que esos serían mis referentes de manera general. Hay despachos como Pentagram, ¿no? que sabemos que es un referente, pero bueno, así puedo decir abiertamente de ellos, ¿no? Que son mis ídolos. Y mexicanos, pues obviamente López Castro, Montalvo. Fíjate bueno, fíjense que después de este ejercicio de ver colectivos, de ver que René invitaba a colegas y exponían, el primer ejercicio que hicimos ya de una manera más formal fue en el 2006, precisamente previo a las elecciones. Se anticipaba una elección histórica porque por fin en la historia de México había un contendiente que podría sacar al monopolio partidista, ¿no? O al duopolio que estaba, porque ya había llegado el PAN en el 2000 y en el 2006 estaba Felipe Calderón, pero Andrés Manuel venía con un empuje fuerte. Entonces hicimos una convocatoria que se llamaba, porque iban a ser unas elecciones históricas, se llamaba Entre falacias y utopías, la Constitución Política Mexicana. Y el ejercicio fue preguntarle a la gente, primero, porque hicimos video también, entrevista, ¿conoces los artículos, los básicos, ¿no? de la Constitución? ¿O cuál conoces o cuál recuerdas? Y nos dimos cuenta que mucha gente pues, no la conoce, ¿no? Sabe que existe y sabe que la celebramos el 5 de febrero, pero en realidad no sabe, no todos la sabemos completa, pero no sabemos al menos los artículos básicos. Y entonces dijimos, bueno, ese es un buen tema. Sacamos una convocatoria, participaron diseñadores para ese entonces, pues ya reconocidos, jóvenes, con ya reconocidos como Magallanes, Eric Olivares, Renato Aranda, Leonel Sagón, Eduardo Barrera, otros que estábamos en ese camino de llegar a ser consolidados, ¿no? Obed, Osvaldo, Paco, Manuel, otros, ¿no? Después los que venían empujando fuerte como Lalo Picasso, como Daniel Arenas, Jesús Barrientos, Valeria Guerrero, Belinda. Entonces hicimos la convocatoria, hicimos la exposición en la Ibero, en la biblioteca.
nos prestaron las salas, la verdad nos fue muy bien, conseguí el patrocinio con Masterplot, que todavía está ahí en la 31 Poniente. Él nos imprimió todos los pósters, eran 100 carteles, 90 por 60, y hicimos la exposición. Eso fue como un primer ejercicio, y dijimos, no, pues de aquí somos, ¿no? Hicimos después más exposiciones, pero fue hasta el 2013 cuando decidimos ya hacerla formal. Entonces la red existe en un acta constitutiva, nace en el 2013 ya como oficialmente, es una asociación civil sin fines de lucro que está conformada por creadores visuales. Quisimos abrir el abanico, no nada más limitarlo al diseño, sino también la parte audiovisual. En lo personal me gusta mucho el tema audiovisual, tengo una especialidad ahí, comunicación audiovisual. He participado en algunos proyectos de cine, me gusta, y dije, bueno, pues hay que abrirlo, porque también hay ilustradores, hay escritores, gente de teatro que también puede participar. Y así fue como la constituimos, y empezamos ya a hacer un ejercicio al menos al año de convocatorias, pero ya abrirla precisamente a este tema internacional, ¿no? Hoy en día son más de 300 miembros, 37 países que siempre responden y participan. Ahorita estamos trabajando para dar el siguiente paso, para hacer ahora contenido. O sea, ya generamos proyectos y exposiciones, ahora hay que reflexionar y escribir sobre el diseño, ¿no? Y poderlo traducir en publicaciones, ¿no? Precisamente toda esa experiencia que tienen y las visiones de otros países para ver cómo podemos seguir enriqueciendo esta disciplina. Primero que nada, que confíen en ustedes, ¿no? Que tengan esa confianza de que ustedes van a ser capaces de resolver problemas, porque para eso se están formando. Segundo, que no tengan limitantes creativas, ¿no? Y también se los he dicho a mis estudiantes, a mis alumnos, no hay una idea absurda, ¿no? Realmente los primeros críticos somos nosotros, y los primeros que nos frenamos somos nosotros. Entonces hay que pensar en todas las posibles soluciones que puedan resolver. Porque puede ser absurda para alguien, pero a lo mejor puede ser brillante para otra persona. Entonces no hay ideas absurdas. La tercera, que sí voy a hacer énfasis, es que lean mucho, en el sentido, sí, también para el bagaje personal y cultural, pero también lean mucho con respecto a la investigación que hagan. O sea, investiguen lo más que puedan, expriman completamente al cliente. Prácticamente es ponerlo bajo interrogatorio, que te digan todo lo que ellos piensan, sienten, quieren, cuál es su visión, su misión. A veces nos limitamos nada más a la misión, visión, lo que nos da el brief de la empresa, pero a veces nos olvidamos de la persona. ¿Quién es el fundador o quién es el que está dirigiendo la empresa? ¿Qué quiere realmente? ¿Él dónde se ve? ¿No? Entonces, teniendo toda esa información y siguiendo un plan de trabajo metodológico, que podemos utilizar a Bruno Munari, que para mí además es el que sentó las bases para muchas otras metodologías que han surgido, ¿no? El design thinking, por ejemplo, lo retoman de Bruno Munari. Entonces, es teniendo la información y tener sustento para que precisamente dejes sin argumentos a tus clientes. Oye, es que el color rojo no, aquí dice que el rojo es esto por esto, por esto. Oye, es que la forma, aquí la ley Gestalt me dice que esto en menos es más, y que la ley de cierre hace que tu cerebro complemente, etc. Y que el posicionamiento, bueno, pues el posicionamiento va soldando las neuronas, ¿no? Y va haciendo esta sinapsis, y por eso es que permanece el recuerdo. O sea, vas teniendo información y vas diciéndole por qué sí. Y él mismo va a dejar a un lado su gusto personal. Porque justo es eso, él quiere verse así, pero depende de las necesidades que tiene. Entonces, infórmense, investiguen bien y apéguense a un plan, a un método. Les digo, puede ser algo, ¿no? Cuando hablamos de método pensamos en rigidez, y no necesariamente. O sea, no tiene que ser algo rígido. Sí hay pasos que cumplir, nada más. Apegarse a esos pasos
puede ser libre y creativamente interesante, pero sigan esa ruta y va a ser. Y la otra, pues también, que eso también les va a servir para que estén preparados, porque el mercado laboral es feroz, está competido mucho. Puebla es la que más egresa diseñadores a nivel nacional, imagínense. Entonces, sí, hay un mercado competido, hay competencia. Tengo exalumnos de artes plásticas que ahora están haciendo diseño, imagínense, no tienen la formación de diseñadores, están ofertando diseño. Entonces hay competencia desleal o directa e indirecta. Entonces habría que estar bien preparado, bien argumentado y también que se preparen para poder hablar. Esa es otra de las debilidades que tenemos como diseñadores. Somos tan introvertidos, esa es la personalidad del creativo. Somos introvertidos y nos cuesta hablar. Cuando nos ponen a exponer, pues nos ponemos nerviosos y nos olvidan las cosas, titubeamos, nos tocamos, todo, ¿no? Necesitamos tener esa preparación. Yo siempre he pensado que una de las materias base que debe de existir desde el kinder es el teatro. Que pues desde niños nos ponen a exponer, pero nos dicen, a ver, este es el tema y lánzate al ruedo, ¿no? Nunca nos dicen cómo debes de pararte, cómo debes respirar, cómo debes de hacer tu lenguaje corporal, nada. Pero si tuvieras las bases del teatro y lo haces de manera lúdica, pues lo haces parte de tu vida y lo vas implementando en la cotidianidad, ¿no? Entonces, yo sí les pediría eso, ¿no? Digamos, el consejo que les puedo dar, que tengan esa preparación extracurricular, donde ustedes puedan tener cursos, hay muchos en línea o incluso en YouTube hay videos, tutoriales donde puedes tomar clases de teatro o simplemente de hablar en público. Tenemos que defender nuestros proyectos, tenemos que argumentar. El cliente, si nos ve medio temerosos, nos va a comer y al final, y termina poniendo sus reglas y diciendo, te pago lo que yo quiero. O sea, la verdad, yo me siento muy orgulloso porque le pude sacar a Pelican un proyecto que costaba lo que yo coticé y aunque regatearon, le pude cobrar lo que yo coticé desde el principio y fueron 2 años de trabajo. Y aparte era hablar en inglés con un alemán, que entre mi inglés malo y el inglés malo del alemán, pero al final lo pudimos hacer porque me sentí como de, a ver, son mis reglas, es mi trabajo, vale. Esa es la otra parte, el participar en eventos, concursos, exposiciones. Ese miedo lo podemos vencer con la fortaleza de que vean nuestro trabajo y nos veamos junto a otros nacionales y de otros países. Pero además nos ayuda el currículum, porque yo cuando llego con el cliente le digo, mira, mis diseños se han expuesto aquí, ya ha ganado premios o tiene exposición. Y aquí está la cotización, te cobro esto, porque además sí hay cierto trabajo, ¿no? Le he invertido mucho tiempo a este tipo de proyectos que también te llegan a fortalecer. Entonces, eso robustece tu currículum, pero también es, insisto, argumentos para decirle al cliente, te cobro esto porque soy esta persona y te puedo aportar mucho. Si quieres otro tipo de visión, otro tipo de proyectos, lo he hecho, pues contrata a alguien más, ¿no? Digo, puedo presumir que puedo elegir a mis clientes, tampoco elijo tantos, tengo 2, 3 proyectos al año, pero son proyectos de mediano o largo plazo, pero tampoco me saturo, pero también yo ya decido, porque muchos años fui timado, engañado, o sea, fui socio con Obed, nos hicimos socios, tuvimos un despacho, escenógrafos, casi 5 años de trabajo, y él les puede contar también que nos robaron marcas, no nos pagaban, etc. Y esos aprendizajes que aprendes ya en la mala. Ustedes tienen el chance de que gente como nosotros, sus profesores, les puedan compartir estas experiencias que les pueden abrir los ojos. Realmente un abrazo. Adiós.